Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar en esta jornada sobre dificultades en la atención sanitaria hacia la violencia de género en el sistema sanitario público andaluz, con un subtítulo de Gestionar igual o diferente, retos, demandas y propuestas de actuación desde los servicios de salud. En esta jornada, que nos parecía muy importante hacerla en este mes, donde se celebra el Día de la Violencia de Género, y luego, y más importante, después de una semana tan dura y tan difícil para las mujeres por el número elevadísimo de casos de muertes que ha habido esta semana. Por tanto, nunca más necesario probablemente que esta semana hagamos esta jornada y que nos permita avanzar. Paso la palabra a la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer de Granada, Ana Belén Palomares. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero empezar mi intervención saludando a todos y todas las personas que nos acompañan en este curso de formación y agradeciendo esa implicación que tiene el ámbito sanitario en la lucha contra la violencia de género. Quiero también disculpar a la directora de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, Ángeles Sepúlveda, que por motivos finalmente de agenda no puede estar inaugurando esta formación. Ella me pidió anoche que os trasladara sus disculpas y que siente mucho no poder estar esta mañana. Y yo manifestaros que de paso, agradezco que no haya podido estar, porque así puedo estar yo también en esta escuela de salud pública, que no he tenido nunca la ocasión en estos 4 años de inaugurar ningún curso, y deciros que estoy encantada de poder estar compartiendo este momento, con el ámbito sanitario, con un ámbito, con unos profesionales que son fundamentales en la lucha contra la violencia de género, y que, como he dicho en los medios de comunicación cuando decía, es fundamental que el personal sanitario se forme para poder prevenir y detectar la violencia de género. He dicho que no, que es fundamental que la sociedad en su conjunto se formara. Si todos y todas estuviéramos formados en igualdad de género, en violencia de género, podríamos afinar el ojo y detectar todas aquellas situaciones de violencia de género que están a nuestro alrededor, que ni siquiera vemos, que ni siquiera detectamos, que a veces quitamos importancia, pero que dentro de esa ciudadanía es fundamental la formación de los profesionales y, por supuesto, la del ámbito sanitario. La formación en género y salud supone un pilar fundamental para poder dar respuesta a las necesidades que tienen las mujeres en momentos que son clave y fundamentales en su vida, como puede ser, por supuesto, una situación de violencia de género. Desde la Junta de Andalucía apostamos firmemente por incorporar esa perspectiva de género en el ámbito de la promoción de la salud, porque consideramos que así se puede mejorar la vida de las mujeres, además que también podemos aprovechar mucho mejor los recursos que tenemos en el ámbito sanitario. Se han producido avances importantes en la brecha de género en este ámbito. Hemos roto, por decirlo de alguna forma, ese techo de cristal, o tenemos que seguir llevando acciones para romper ese techo de cristal, o, como decía una directora que tuve en el Instituto Andaluz de la Mujer hace unos años, ese techo de hormigón que ya es visible, que sabemos que está y que tenemos que tomar acciones para romperlo. Pero, como decía al principio, no solamente en el ámbito sanitario, hay otras muchos ámbitos profesionales donde existe está mucho más masculinizado, donde hay que incidir muchísimo más en la violencia de género y, por supuesto, la formación en igualdad. La Junta de Andalucía considera que es fundamental la formación en todos los ámbitos y en el ámbito sanitario, sobre todo para romper definitivamente con esa situación que tienen las mujeres. Y son los estudios los que evidencian que es necesario, que hay indicadores que nos dicen que tenemos que seguir incidiendo en este ámbito. Tenemos que ver cómo las investigaciones demuestran que existen claras diferencias entre las mujeres, entre los hombres, por ejemplo, y lo sabéis vosotros y vosotras mejores que yo, que para eso sois profesionales, por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares, hepáticas, psiquiátricas, y que por eso requiere que todos los estudios que se hagan en el ámbito de la salud tengan esa perspectiva de género que es tan importante. Consideramos desde la Junta de Andalucía que es fundamental mantener y afianzar las políticas de salud, pero las políticas de salud, género e igualdad. La Junta de Andalucía en este ámbito ha sido pionero a nivel internacional, incorporando, como he dicho, en la cartera del sistema sanitario público, pues temas tan importantes como son, por ejemplo, la planificación familiar, la reproducción asistida, la educación maternal, la dispensación gratuita de
anticonceptivos de urgencia o la asistencia a la interrupción voluntaria del embarazo, que es un derecho que conseguimos las mujeres y que tiene que ser incuestionable. Tenemos, por lo tanto, que consolidar la sanidad pública y universal desde un punto de vista equitativo, igualitario, donde se le dé importancia a la perspectiva de género, porque en definitiva eso es lo que nos va a llevar a conseguir una justicia social, o lo que a mí me gusta decir, la justicia de género, que creo que todas las personas que hoy estamos en esta sala pues tenemos y queremos llegar algún día a conseguirla. Deciros que es importante para la Junta de Andalucía que a través del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Escuela de Salud Pública sigamos realizando estas jornadas de formación. Fundamental, como decía, los medios, los centros de salud, la atención primaria, esa primera puerta donde van las mujeres a su médico, a su médica, con toda la confianza, a contarles sus problemas que empiezan de una forma que puede parecer ansiedad, depresión, algún problema de malestar, pero que puede ser el punto del iceberg de una situación de violencia machista. El ámbito sanitario puede sacar y visibilizar la violencia de género que están sufriendo las mujeres en sus casas, en las cuatro paredes de esas viviendas, y lo hacen pues desde la confianza que su médico de cabecera y la atención primaria les puede provocar en ese caso. Por lo tanto, vamos a seguir apostando por este convenio de colaboración entre la Escuela de Salud Pública, el Instituto Andaluz de la Mujer, para formar a todo el personal del ámbito sanitario. Deciros un dato, que en el año 2014 se registraron 3.859 partes de lesiones por violencia de género que fueron remitidos a los juzgados por profesionales sanitarios, de los cuales el 95% de esos partes se detectaron en la atención primaria. Daros cuenta de la importancia que tiene el trabajo que hacéis para que las mujeres puedan salir de esa situación de violencia machista. Deciros que también queremos destacar la importancia del curso que se realiza desde la Escuela de Salud Pública, que es especialización en género y salud, servicios sanitarios y sociales. Consideramos que es importantísimo para aumentar esa sensibilización, esa implicación, ese conocimiento en igualdad y en violencia de género, y que vosotros y vosotras podéis liderar ese cambio que la ciudadanía desde hace muchos años nos está pidiendo. En lo que va de año han sido asesinadas 48 mujeres. Este fin de semana han sido asesinadas 3. Es verdad que con el horrible suceso y atentado de París, los asesinatos de estas mujeres pues han quedado en un segundo lugar. Desde el año 2003 han sido asesinadas más de 800 mujeres. Desde el año 99 van alrededor de unas 1.400 mujeres. Es un disparate, es un desastre, es una locura a la que nos estamos acostumbrando, y en determinadas ocasiones, bueno, pues es una noticia que se queda ahí como algo horrible, que dura unos minutos y que nuestra vida continúa. La ciudadanía en su conjunto, lo he dicho al principio, tenemos la obligación, somos corresponsables de conseguir que la sociedad sea más justa, sea más igualitaria, por nosotros, por nuestro alrededor, por la gente, en definitiva, por la ciudadanía en su conjunto. Todos tenemos que implicarnos. A veces se centra en determinados sectores que son fundamentales, en el ámbito sanitario, en el ámbito también de la educación, con esa educación que es tan importante para los niños, pero que es importante que nuestras pequeñas parcelas cotidianas, cada uno, desde los espacios que ocupamos, traslademos también que en nuestro día a día esa sensibilización, esa implicación, esa corresponsabilidad y esa obligación de denunciar y detectar la violencia de género tiene que estar, al igual que el machismo está en el ADN de la sociedad. Tenemos que transformarlo para que esa corresponsabilidad esté desde ahora en el ADN de la sociedad. Deciros que por eso estoy encantada de estar aquí compartiendo esta mañana con personas que ayudan a que la sociedad sea más justa, más igualitaria, y que mujeres que están en situación de violencia de género, con unos momentos y unas circunstancias muy complicadas en su vida en general, se junta pues bueno, la violencia de género, a veces la situación económica, otras veces no, porque muchas veces nos preguntan también que qué perfil tienen las mujeres víctimas de violencia de género. Pues ningún perfil, al igual que el maltratador. Están en cualquier sitio y en cualquier rincón, y cualquier mujer, pues bueno, no estamos nunca libres de poder enfrentarnos a una situación de violencia de género en nuestras vidas. Así que yo agradezco vuestra atención, os deseo que paséis una jornada estupenda, que nos formemos todas mucho y mucho, no me cabe ninguna duda, teniendo un ponente como Miguel Lorente en la primera mesa, de que todo lo que se nos traslade pues bueno, pues va a ser de un valor extraordinario para nuestro día a día. Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, Ana Belén. Le paso la palabra a Isabel Ruiz. Isabel Ruiz es profesora de la escuela y la coordinadora de estas jornadas, que ha montado con toda la pasión y fuerza para llevarla a cabo. Gracias, Isabel. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo no voy a alargarme mucho, simplemente deciros un poco que la idea de esta mesa surge con la idea de hacer una mesa diferente sobre el tema de violencia de género. Es decir, si veis, hay como un título grande y dos subtítulos, porque no me atreví a dejar ningún subtítulo fuera del papel. Me parecían que los tres eran relevantes. Quería que los protagonistas y las protagonistas de esta mesa fueran los profesionales sanitarios. Yo no tenía que estar aquí, de hecho, hoy. Yo tenía que estar allí, pero bueno, ha habido cambios y dificultades de último momento. Pero la idea nace con... el tema es gestionar, ver las dificultades que hay en la atención sanitaria en el tema de la violencia de género. Ya sabemos que existe, como ha dicho Anabel, pues unas cifras escalofriantes de mujeres víctimas de violencia de género. Sabemos el papel que los profesionales sanitarios tienen. Conocemos un poco por lo que está escrito y por las informaciones que nos transmitimos, pues las dificultades que tienen los propios profesionales, las propias mujeres, para gestionar esto, pero queríamos ir a un paso más elevado. Ya no es el paso de qué dificultades tiene el profesional sanitario, en concreto de primaria o de especializada, de urgencias en concreto, sino desde el punto de vista de gestión de servicios de salud, qué dificultades, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal, y llegar a un terreno muy concreto de poder a última hora de la mañana hacer un informe de síntesis con recomendaciones para la mejora en esta gestión de estos problemas. El programa lo tenéis ahí. Yo, en primer lugar, quería darle encarecidamente las gracias a Miguel Lorente, que conozco personalmente hace muchos años, pero sobre todo porque tiene una agenda horrorosa, porque esta mesa ha cambiado de fechas varias veces y él, con una amabilidad extrema, pues ha ido adecuando a cada una de las propuestas que les hemos hecho. Miguel, de verdad te lo agradezco personalmente un montón. Y luego, la siguiente acto de esta jornada, no por ello menos interesante, tenemos directivos y directivas del sistema sanitario implicados en este tema, a los cuales le he pedido que con la mayor humildad y la mayor profesionalidad posible discutamos y pongamos sobre la mesa esas dificultades, esas carencias, y cómo desde su punto de vista, de su amplia trayectoria en gestión, podemos dar un salto a intentar minimizar esas dificultades que tenemos, ¿vale? Es un trimestre muy complicado para todos, es decir, de aquí a final de año tenemos 300.000 actividades, y yo os agradezco enormemente que hayáis hecho un hueco entre esas 300.000 actividades para estar aquí. Esta jornada se está retransmitiendo también por streaming, así que creo que puede llegar a más gente. También deciros que en esta jornada yo estoy en representación de la red Forma, la red de formación de violencia de género de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en la cual evidentemente lo que hace es diseñar y montar y formar a profesionales sanitarios. Más de 18.000 profesionales sanitarios ya se han formado. Os quería también hacer hincapié, tenéis en la entrada los protocolos de actuación sanitaria que recientemente han sido publicados y la página web de donde los podéis descargar. Son protocolos, que es uno de los temas a debatir en la mesa, y guías para ver hasta qué punto nos pueden ser útiles o no son útiles en el tema este del abordaje. Yo insisto, no voy a perder más el tiempo, doy la palabra ya a Joan y a Miguel, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Isabel. Bien, pues esta idea de esta jornada básicamente tiene ese concepto de actuar contra la violencia de género. Es un reto para la salud pública. Muchas veces cuando hablamos de problemas de salud pública no valoramos la importancia que tiene
que tiene el tema de la violencia de género y tenemos que abordarlo como un verdadero problema de salud pública por la muerte y el sufrimiento que genera día a día, ¿no? Y esta situación, violencia que nos encontramos día a día en diferentes entornos, sea en la calle, en el trabajo o también en los hogares, ¿no? Y probablemente esas situaciones de violencia física y psicológica implica la necesidad de que, al ser que las personas que sufren violencia de género usan probablemente más los servicios sanitarios por su situación, tenemos que trabajar probablemente en cómo detectar mejor o de forma más temprana los casos de posible violencia de género, porque de alguna forma, aunque la detección precoz no es la única solución a ese problema, sí que es un elemento que hay que trabajar para poder ahondar y para poder disminuir esa situación de lacra, de problema tan importante para la salud pública y en el cual tenemos que abordar entre todos y todas, ¿no? Hace una semana la presidenta de la Junta hablaba de pacto de Estado contra este tipo de terrorismo. Probablemente también desde los servicios sanitarios tenemos que hacer un trabajo añadido, porque las situaciones, la cantidad de muertes que ha habido durante estos años, que además no va bajando, sino que va manteniéndose o aumentando, pues hace necesario que hagamos una acción importante, probablemente interdisciplinar, teniendo en cuenta todos los diferentes actores de esta historia, para poder abordar un problema de salud pública importante, en el cual el papel de los servicios sanitarios es muy importante, y además en coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer, con los servicios sociales, también haciendo énfasis en la importancia de que seamos cada vez más mayor conciencia de la sociedad de que esto es un problema, de que es un problema que hay que tener en cuenta y que hay que intentar trabajarlo conjuntamente para disminuir las cifras que tenemos día a día. Esperemos que tengamos una jornada interesante, que con eso nuestra idea también es que a partir de esta actividad con los de hoy, que alrededor del día 25 se hagan actividades en todos los centros para hacer consciente de la problemática, para poder abordar de forma más en cada uno de los centros cómo abordar el tema, cómo mejorar el abordaje del tema, porque eso nos ayudará a avanzar en un problema que necesita avances día a día para poder disminuir el número de muertes que nos encontramos diariamente. Muchas gracias a Ana Belén y a Isabel y a todos vosotros por estar aquí, y empezamos la jornada con Miguel cuando quieras, ¿eh? Muchas gracias. Y si aunque Miguel Lorente tiene, probablemente todos los que estáis aquí le conocéis, Miguel es doctor en medicina, profesor titular de medicina legal de la Universidad de Granada. Él fue nombrado en el año 2008 como delegado del Gobierno para la violencia de género, y donde generó una gran actividad. También fue director del Instituto de Medicina Legal de Granada y coordinador general de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, y también fue director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Además, podéis leer sus numerosas publicaciones, su blog, que es muy interesante, que hace reflexiones de gran interés para que este problema tan importante lo tengamos presente y podamos hacer abordajes individuales y colectivos, y por tanto una persona de referencia en este campo, que, como decía Isabel, ha movido su agenda para poder estar aquí hoy, y por tanto agradecemos su presencia hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Joan. Buenos días a todas, buenos días a todos. Yo estoy feliz de estar aquí, porque primero estoy en la Escuela de Salud Pública, que siempre me he sentido muy cerca de ella por todas las iniciativas que han puesto en marcha para abordar algo que es común a la medicina forense y a la medicina legal, que es esa dimensión social de la medicina, más allá de la dimensión individual, fundamental
trascendental, importantísima, que es la medicina clínica, pero cuando uno va estudiando medicina y va viendo que los problemas no empiezan cuando se alteran los parámetros de salud, sino que empiezan antes, cuando la sociedad tiene especiales circunstancias y elementos para que esos parámetros se alteren, pues realmente quiere ampliar la mirada y quiere dirigirla un poco a la sociedad. Entonces, la salud pública comparte esa dimensión social y estamos dentro de la misma rama pública social de la medicina, y por lo tanto siempre me he sentido muy cerca de la escuela. Y especialmente de Isabel, que es verdad que nos conocemos hace mucho tiempo, es verdad que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y que esta reunión pues nos ha dado la posibilidad de volver a encontrarnos, con lo cual el agradecimiento y la oportunidad pues es mayor. Y yo voy a tratar de hacer una serie de el título y los subtítulos que planteaba Isabel. Y voy a tratar de aportar por qué cuando hablamos de violencia de género, y sabemos que es un problema de salud, que lo hemos incorporado, que lo hemos aprendido, porque a veces nos cuesta tanto o tenemos tantas dificultades para hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de circunstancias y situaciones que también son un problema de salud y que comparten muchos elementos, pero a veces tenemos la falta de sensibilidad para discriminar qué es cada cosa y qué cosa pertenece a cada una de las diferentes etiologías que pueden estar produciéndose, ¿no? Y lo hacemos en un momento, como bien se ha comentado en la introducción, en la presentación de estas jornadas, en un momento terrible, en un momento dramático, en un momento en el que incluso no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, además de cada uno de los homicidios, porque no se sabe, sabemos que hay ciertas relaciones, pero todavía tenemos la seria duda, sospecha, de si todo lo que está ocurriendo en esta última semana con 8 personas asesinadas, 7 mujeres y un hombre pareja de la exmujer del asesino, si todo eso está siendo o también tiene un componente reactivo a la marcha que se celebró el día 7 de noviembre para cuestionar, criticar y dejar atrás definitivamente todas las violencias machistas. Está ocurriendo con una virulencia y una intensidad no habitual para esta época. O sea, somos conscientes, los estudios nos dicen que hay concentración de casos en épocas estivales y a veces, no siempre, pero también en épocas vacacionales relacionadas fundamentalmente con Navidad, pero no en esta época del año, y esta reacción consecuente o esta situación consecuente a lo que ocurrió el 7 de noviembre en Madrid, en esa marcha multitudinaria, pues está generando, además del dolor, está generando cierta desorientación sobre el significado que pueda tener todo este tipo de conductas. Pero estamos hablando de algo mucho más allá, estamos hablando de algo que viene de más lejos y que no va a detenerse, por desgracia, tampoco al final de este año 2015. Estamos hablando de un problema que, si lo analizamos desde el punto de vista de la estadística, del resultado, estamos hablando de más de 600.000 casos al año, que son los casos que se producen según las macroencuestas, no son las denuncias ni solo los partes de lesiones, y que además, dentro de esa casuística donde la violencia de género se convierte en una habitualidad, en algo rutinario, en algo frecuente dentro de la relación, se producen sistemáticamente 70 homicidios cada año. No hay ninguna otra situación en términos de violencia en la que haya una casuística tan grande y tan mantenida sistemáticamente. Es decir, estamos hablando de que son 70 mujeres asesinadas un año, 70 mujeres otro año, 70 mujeres otro año, 70 mujeres otro año, 70 mujeres otro año, y así sucesivamente. Y a pesar de todo lo que se está haciendo mucho y que vamos avanzando, vamos quitándole espacio al machismo, a la desigualdad, no estamos consiguiendo evitar las manifestaciones más graves. En medicina, generalmente, o en sanidad, lo que hacemos siempre es lo contrario. Lo primero que hacemos es detener lo más grave y después intentar llegar a lo más leve, pero aquí ni siquiera estamos consiguiendo evitar lo más grave, la manifestación más dura. Y a veces creemos que porque estamos quitándole espacio al machismo, estamos debilitando al machismo. Y no es así. El machismo se está reforzando en el reducto que va teniendo, cada vez con más fuerza, con más beligerancia, con más intensidad y con más violencia. Y tenemos que ser conscientes de esa posición activa del machismo y de los machistas, porque si pensamos que simplemente el tiempo o la crítica va a ser suficiente para cuestionarlo, va a ser muy complicado poder avanzar en esa idea de erradicar la violencia de género, como estamos comentando. Bien, pues de esta casuística que tenemos en el día a día, realmente los partes de lesiones vienen a suponer un 10%, como mucho un 11% de las denuncias que se producen, pero en realidad representan un 2,5% de todos los casos de violencia de género que se producen, de esos 600.000. De hecho,
La última macroencuesta habla de más, habla aproximadamente de unas 700.000, 700 y pico mil, con lo cual el porcentaje, entre comillas, de diagnóstico, es decir, de una clara determinación y posicionamiento frente a una violencia es tremendamente bajo, y son casos en los que sistemáticamente las mujeres acuden a centros de salud porque están mal, lo vamos a ver, y porque se sienten peor. Y esta situación hace que los estudios indican que frecuentan los servicios sanitarios un 20% más que las mujeres que no sufren violencia. Luego van a ser mujeres que acuden con frecuencia, pacientes que a veces son consideradas como pesadas, porque vienen contando cuestiones inespecíficas, no hay una patología clara, manifiesta, un día le duele la espalda, otro día la cabeza, un día siente mareo, otro día es que tiene un resfriado muy intenso, otro día que tiene una infección urinaria. Son elementos que sabemos, y lo vamos a ver rápidamente, que están relacionados con la violencia, pero que no vinculamos a la violencia si no sabemos que están relacionados con la violencia. Entonces, realmente el posicionamiento y la identificación de la violencia se basa sobre una idea que ni siquiera, como vamos a ver, es la más frecuente. Por lo tanto, la probabilidad de alcanzar un diagnóstico y de adoptar una medida para resolver el problema es francamente difícil, poco probable, porque precisamente los criterios que estamos utilizando para llegar a ese diagnóstico no son los más correctos. Y eso tiene mucho que ver con un planteamiento estructural en lo que es la propia violencia de género, porque cuando partimos de un concepto de salud que va más allá de lo individual, que es un concepto claramente social, y analizamos la violencia de género, nos encontramos que hay un ligero, por no decir tremendo, conflicto. ¿Por qué? Porque la salud precisamente es un concepto basado en lo social o más allá de lo individual, y la violencia de género, a diferencia de otra violencia, es una violencia estructural. Es decir, que parte de las mismas normas, referencias que esa sociedad se da para articular las relaciones, para definir la convivencia. Cuando la violencia forma parte de la normalidad, de lo que se cree que es adecuado, es muy difícil que la consideremos como parte de una situación que debe de ser resuelta, que debe ser solucionada, más allá de cuando el resultado es especialmente grave. Porque cuando el resultado es grave no hay duda, todo el mundo reacciona. De ahí los 11.000 o los 15.000 partes de lesiones, de ahí las actuaciones que se llevan a cabo. Pero el problema no es ese, el problema es qué es lo que está sucediendo en cada momento para que esa violencia continúe y pueda alcanzar intensidades y manifestaciones más graves. Ahora mismo en España hay unas 600.000 mujeres que están siendo maltratadas, y ahora mismo en España hay 15, 20 hombres que están pensando seriamente en matar a sus mujeres. Lo están pensando ahora, están tomando un café y están diciendo, ¿la mato o no la mato? ¿Qué hago con ella? Esta tía no se ríe de mí, esta no me va a quitar la casa, esta no se va a salir con la suya, esta no me pone los cuernos, esta no se va con otro, y lo están pensando. Y están planificando y están tomando decisiones a favor y decisiones en contra. Porque todos los estudios y los análisis de las sentencias del Consejo General del Poder Judicial, en la que yo formo parte del análisis forense, demuestran cómo es un homicidio planificado en el tiempo. No es una pérdida de control, no es un crimen espontáneo, sino que es toda una elaboración. En esa elaboración el agresor se va reforzando o se va cuestionando, depende de la información, de los elementos que vaya utilizando, ¿no? Pues entonces ese proceso está muy condicionado por la propia realidad, por la propia referencia cultural, por la propia identidad que tienen estos maltratadores y que llevan a invisibilizar la violencia. Por lo tanto, si la violencia es un problema de salud, vamos a llamarlo enfermedad, así en general, ¿cuándo comienza la enfermedad? Es decir, ¿cuándo debería ser un problema sanitario? ¿Cuándo deberíamos de plantearnos que estamos ante una cuestión en la que tenemos que participar, ya no solo como ciudadanos o ciudadanas, sino como profesionales, ¿no? ¿Cuándo, de alguna manera, acaba la salud? Cuando estamos viviendo una situación caracterizada no solo por el golpe, sino por el control, el sometimiento, la crítica, la humillación, toda la parte que conlleva a que la mujer quede retenida en el lugar donde sufre la violencia. Todo eso forma parte de la construcción de la violencia en un proceso que requiere su tiempo y que cuando está instaurado es fundamental para que la mujer ni se vaya de la relación ni denuncie, porque la situación es un poco lo que se considera que puede, no tiene por qué, pero que puede ser normal dentro de una relación. Y si eso es así, ¿cuál es el problema cuando el problema no se considera problema? Es decir, ¿cómo vamos a llegar al problema y a identificar la violencia de género cuando la violencia de género, y lo vamos a ver, no se considera problema salvo que alcance determinada intensidad? Yo empecé como médico forense a trabajar en violencia de género porque me encontré con víctimas de violencia de género. Yo no había estudiado violencia de género en la carrera ni en la oposición de forense, que se supone que es un nivel de especialización en estas materias.
que estudia violencia doméstica, violencia familiar, pero no específicamente, con sus características, una violencia dirigida a las mujeres. Y cuando una mujer entra en mi consulta de médico forense y me dice, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado, dije, ¿qué? Porque además en el año 88, que cuando yo empezaba, las mujeres que acudían a un juzgado acudían con lesiones muy graves. No era lo habitual. El forense veía peleas en los bares, peleas en el deporte, peleas todos los lunes, era consulta de pelea. Entonces veíamos lesiones leves casi todas. Pero una mujer maltratada sufría lesiones graves y acudía hablando de normalidad, cosa que los otros no acudían. Los otros acudían a ver si lo meten en la cárcel, que se pudra allí, que me ha arrancado el botón de la camisa y quiero una camisa nueva, que a mí me tiene que pagarlo todo. Es decir, siempre era muy beligerante. Las mujeres maltratadas, no. Mi marido me pega lo normal. Es un buen hombre, es un buen padre, me quiere mucho, pero a veces me pega. O le dirían, hoy lo he denunciado porque me ha pegado sin motivo. Pero cuando vea con motivo, lo entiendo, pero sin motivo no lo entiendo. Entonces era un poco buscando una especie de reprimenda por parte del sistema, ni siquiera una condena. Venía que el juez o el forense, a mí me veía en aquella época muy jovencillo y no me hacían mucho caso. Pero los jueces sí, no eso, si usted sigue a la toga, decían, no, usted dígale que no me vuelva a pegar. Y ya está. Porque efectivamente luego a los 3 o 4 días volvían diciendo, ya lo he perdonado, ¿no? Y eso continuaba. Por lo tanto, la violencia de género está normalizada incluso en expresiones muy graves, lleva a las mujeres a entender que es normal esa violencia dentro de la relación de pareja, lleva a los hombres a entender que es normal usar la violencia, que no es una cuestión de las mujeres, es una cuestión de la cultura machista, patriarcal, androcéntrica, como queramos llamarla, que manda mensajes sobre lo que es normal y sobre lo que no es normal, sobre lo que tú tienes que hacer como mujer y sobre lo que tú tienes que hacer como hombre. Y al hombre le dice, tú puedes pegar, y a la mujer, tú tienes que callar. Todos son mensajes que se van construyendo dentro de esa referencia. Y desde fuera se llega a ver también esa violencia con terrible normalidad. Es decir, no es normal que, al margen de esta noticia, que puede ser un poco peculiar o curiosa, no es normal que el CIS, cuando hace el barómetro sobre problemas en nuestra sociedad, incluso cuando han matado a 9 mujeres, como ocurrió en verano, asesinadas en un periodo de 15 o 20 días, al mes siguiente el nivel de problema, de conciencia sobre problema que supone la violencia de género, representa el 1% de la población. Es decir, asesinan a 9 mujeres en sus casas por violencia de género, es decir, porque a un hombre se le ha ocurrido, te voy a matar, y el problema es un problema grave para la sociedad en el 1%, y dentro de ese 1%, el 80% mujeres. Es decir, no respondemos ante ese problema, y es más, la situación es tan marcada por la referencia cultural que mucha gente joven todavía sigue justificando esta violencia sobre lo que la mujer hace o deja de hacer. Es decir, los hombres no maltratan, cuando maltratan es por algo, y la culpa la tienen las mujeres, que es un mensaje que tienen las mujeres interiorizado y que veremos luego cómo se manifiesta incluso en la no denuncia. Es decir, ser consciente de que está subiendo violencia, pero no denuncio porque es que yo provoco, que yo le chillé, es que yo hice lo que él me dijo que no hiciera, etcétera, etcétera. Está tan construido, tan estructural, que es muy difícil que eso pueda romper un poco todos los límites que la propia cultura y sociedad ha levantado alrededor de esta violencia para que continúe dentro de la invisibilidad y, por lo tanto, de la impunidad. Por lo tanto, tenemos que acercarnos un poco más a la situación de la violencia de género. Tenemos que hacer una especie de radiografía, porque una radiografía siempre la hacemos cuando existe un problema, cuando ese problema no se ve a simple vista, tenemos que quitar algo que lo está escondiendo, y cuando, además, lo que se ve solamente es lo más marcado, lo más grueso, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un problema como la violencia de género, tenemos que profundizar, tenemos que romper con todos esos obstáculos que son los más difíciles de superar, porque no son obstáculos materiales, son obstáculos de conciencia, obstáculos de conocimiento, obstáculos de prejuicios, obstáculos de estereotipos, los que nos están impidiendo ver la violencia de género. No es ni siquiera el resultado a veces lo vemos, pero el significado que le damos es un significado completamente diferente. Por lo tanto, la radiografía de la violencia de género debe de entender que tenemos que delimitar la realidad un poco más allá de lo grueso, un poco más allá de lo visible, de lo evidente. Tenemos que hacer una especie de escáner, siendo conscientes de que una imagen realista va a ser muy difícil de completar en las circunstancias actuales, pero sí utilizar ese conocimiento, esos instrumentos que hoy tenemos, como muy bien se ha puesto de manifiesto en la presentación de la jornada, para conocer y delimitar mucho más esa realidad, porque esa realidad es la que nos va a marcar las pautas para luego desarrollar una buena respuesta, una buena actuación desde el punto de vista social y profesional. Por lo tanto, si analizamos la situación social de la violencia de género, vamos a encontrar algunos elementos que son muy importantes de cara a responder a esas preguntas que nos planteábamos al principio.
Una de ellas es la terrible frecuencia. Es decir, los datos de la Organización Mundial de la Salud indican que la prevalencia de esta violencia en nuestra región está alrededor del 24%. Es decir, 24 de cada 100 mujeres van a sufrir violencia en algún momento de su vida dentro exclusivamente de las relaciones de pareja. Dentro de las relaciones de pareja. Si a eso le sumamos la violencia sexual, que se produce con frecuencia dentro de la violencia de género, subimos otros 5 o 6 puntos más. Y si a eso sumamos otro tipo de violencias machistas de género, no exclusivamente limitadas al ámbito de la relación de pareja, se incrementa aún más la violencia. Es decir, el porcentaje de mujeres que van a sufrir en algún momento de su vida violencia de género es muy alto. Y eso se va a traducir en problemas de salud y eso se va a traducir en actuaciones desde el ámbito sanitario, siempre y cuando que seamos capaces de diagnosticarla, de vincular ese problema con una situación de violencia. La situación social de la violencia de género, además, no solo por ese resultado, sino que claramente nos indica que hay una predisposición a que las cosas sean como son, a que eso suceda, en más, y que siga sucediendo. Cuando analizamos los datos del Eurobarómetro como referencia sobre violencia de género, que son de 2010, vemos que en la Unión Europea, no solo en España, los datos en España son coincidentes en estas cuestiones, pero los estudios que se han hecho en España son muy similares. Pero lo importante es que tenemos un 2% de la población española y europea, no es un problema de España, como a veces se piensa, sino de la Unión Europea y a nivel mundial, como hemos visto el mapa de la OMS, pero que considera que la violencia de género es aceptable en determinadas circunstancias. Y ya de entrada hay un 2% de la población que considera, un 2% que suele ser 60-70%, suelen ser hombres, hay un porcentaje de mujeres, cultura, no genética, que interioriza esa referencia, ese mandato y lo reproducen como que puede ocurrir en determinadas circunstancias. Pero es que hay un 1% que considera que la violencia de género es aceptable en todas las circunstancias. Cualquier circunstancia que se dé, cuando un hombre requiere utilizar la violencia es porque tendrá sus motivos y sus razones. Y puede ser cualquiera, porque yo me he encontrado con muchos maltratadores que dicen, sí, yo le pego a mi mujer, pero es que mi mujer se empeña en llevarme la contraria. Entonces, para ellos la opinión de la mujer no es una opinión en igualdad, es mi opinión, mi referencia, yo tengo la autoridad, mi mujer no piensa como yo, me lleva a la contraria, me ataca y me legitimo para usar la violencia. Entonces, vemos cómo las razones pueden ser cualesquiera, no hay una razón objetiva, no la hay, no la puede haberla, ¿no?, para usar la violencia, pero es que parte de una situación tan interiorizada como puede ser me lleva a la contraria, porque es la voluntad del agresor a la hora de materializar ese tipo de conducta. En España vemos que los porcentajes son similares, pero que incluso, por ejemplo, la violencia sexual, la violación, se considera en algún caso como aceptable en el 1% de la población. Y cuando se matiza en el sentido de que es inaceptable, pero no siempre tiene que ser castigada por la ley, es decir, no hagamos nada, los porcentajes son mucho más altos. Y eso es en nuestra sociedad, eso es nuestra población. Esa es una población en la que también estamos los profesionales y las profesionales. No estamos al margen de esta realidad social, estamos dentro de esta realidad social porque es una referencia cultural. Y cuando analizamos cómo responden las propias víctimas ante la violencia, vemos que hay un 44% de las mujeres que no denuncia, refiriendo que sufren violencia de género, que sufren violencia, pero que la violencia que sufren no es lo suficientemente grave como para ser denunciada. Es decir, lo de mi marido me pega lo normal del año 88 sigue estando presente en el 2015, según la macroencuesta que se ha elaborado y que se presentó hace unos meses. Esa realidad es la que demuestra la construcción cultural, la normalidad que hay en la violencia de género, la ausencia de problema en el problema, porque se vive como parte de las relaciones de pareja, como parte de la convivencia. Una referencia que lleva a que las mujeres no denuncien en un 21% por vergüenza. Por vergüenza. Y no hay ninguna víctima que sienta vergüenza de ser víctima, salvo que le digan que tú tienes la culpa de ser víctima. Si a alguien nos roban al salir de aquí, nos dan una paliza, nos quitan el reloj, el bolso, lo que sea, yo no siento avergonzado, no me siento avergonzado, podré sentir triste, podré sentir enrabietado, frustrado, impotente, pero avergonzado no. ¿Pero por qué las mujeres que sufren violencia se sienten avergonzadas? ¿Vergüenza de qué? ¿De que tu marido te maltrate? ¿Por qué? El avergonzado debería ser él. Y en cambio él sí va contando que ha puesto a la mujer en su sitio, que a su mujer no se le sube las barbas, porque hasta hay que atarla en corto, etcétera, etcétera. Mientras que los hombres presumen de la violencia que ejercen, las mujeres callan y sienten vergüenza de la violencia que han sufrido. Y eso es una construcción cultural. Eso no es algo que está
en el cerebro femenino, ni está en los estrógenos, ni está en el doble cromosoma X. Eso es una construcción cultural que permite que la situación vaya continuándose en el tiempo y que como tal se vaya convirtiendo en un problema de salud individual, porque las circunstancias hacen que la violencia se convierta o sea un problema de salud pública, y como tal está reconocido por la OMS desde el año 96. Por lo tanto, esa es la realidad de la que partimos, y esas son las influencias que en esa realidad tienen para luego poder abordar el resultado, ¿no? Las influencias sociales que tiene. Pero el problema, cuando analizamos de cerca, no está tanto en reconocer que la violencia es un problema de salud pública, eso creo que no hay nadie que lo cuestione, sino en saber, por todo lo que hemos comentado, qué es violencia y qué no es violencia. Ahí es donde la matización, las referencias culturales juegan incluso no solo sobre la opinión de la gente, que la hemos conocido, sino sobre la respuesta institucional y formal. Y fijaos que esta es una noticia muy significativa, muy gráfica, porque es una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica una sentencia en el mismo sentido de la Audiencia Provincial de Valladolid. Y es un caso en el que, no sé si se ve bien, pero es el de una mujer que denuncia a su marido por sufrir violaciones, agresiones sexuales por parte de su marido, con el que está conviviendo, con el que está casado, y la propia audiencia reconoce que es una persona alcohólica, muy violenta, y que a ella no le queda más remedio que acceder a sus peticiones sexuales en contra de su voluntad. Eso es violación. Lo dice el Código Penal y tal. Pero ¿qué dice la audiencia? ¿Qué dice el Supremo? Que como era la forma habitual de hacer las relaciones sexuales, de mantener las relaciones sexuales, pues que no debe considerarse como violación. Que era la forma habitual de relacionarse y que por lo tanto era lo normal. Es decir, el peso de una referencia cultural llega hasta ese extremo. Porque, muchas veces lo hemos comentado, si tú vas al Corte Inglés, a una tienda, y te llevas un libro, te llevas un disco, y nadie te ve, y dices, ostras, me lo he llevado. Va otro día, te lo llevas. Va otro día, y te llevas así 35 discos. Cuando un día te para el guardia jurado de la puerta y te dice, oiga usted, que si usted se da un libro sin pagar, dice, no, yo es que habitualmente no lo llevo así. Y entonces va al juzgado, ¿y qué? ¿Va a decir el juez o la jueza, no, es que como habitualmente se lo llevaba, pues se los puede seguir llevando? No, te condena por 35 delitos. No por uno, sino por los 35 anteriores. Y en cambio aquí el peso de la referencia, el peso de la cultura juega hasta el punto de hacer de una violencia reconocible, aceptada, tipificada como tal en el Código Penal, como algo normal, como algo que deja de ser violencia precisamente por su frecuencia y por su, presencia, su normalidad. Y fijaos, porque esto es muy importante de cara a la respuesta profesional. Cuando tenemos una referencia cultural que establece un orden determinado, una serie de organización de la convivencia, de las relaciones, etcétera, etcétera, y eso se consolida como parte de la normalidad, al final vemos que cuando hay una serie de roles asignados a esa normalidad y se produce una desviación de las funciones teóricamente adecuadas, necesarias, justas, convenientes, para que ese orden se mantenga, pues realmente cuando hay una corrección de esa desviación no se ve como un problema. No se ve como un problema que deba ser cuestionado, porque forma parte de esa estructura que nos hemos dado para convivir, por eso es lo de violencia estructural. Por lo tanto, la violencia que se ejerce para corregir una desviación se entiende como una especie de corrección del orden, y de esa manera se refuerza la referencia cultural. Entonces, ante esas circunstancias, cuando hay violencia, la crítica que estamos viviendo, la crítica que vemos en muchos ámbitos, desde el social, el político y el profesional, pues no es una crítica real. Es una crítica dirigida a determinadas manifestaciones, pero curiosamente basada o con dos componentes muy importantes. Uno, lo cuantitativo, se cuestiona aquello que sobrepasa el límite que hemos considerado adecuado para ese momento. Lo normal, ¿qué es lo normal? Pues depende de lo que la sociedad decida que es normal. Y por lo tanto el umbral lo vamos bajando, pero todavía estamos manteniendo en la zona invisible una gran parte de la violencia, como estamos viendo. Pero justo con esa crítica sobre lo cuantitativo aparece una justificación sobre los elementos relacionados con la víctima o con el agresor, que es un alcohólico, que es un celotípico, que es un inmigrante, que es una persona con problemas mentales, etcétera, etcétera, o ella, que ha provocado, que es una mala mujer, que es que la había dejado, que se había quedado con la casa a los niños y la paga. Es decir, siempre hay elementos que, sin aceptar el resultado, como diciendo, está bien matada, pero si hay
matices lo suficientemente importantes como para que la crítica no sea real y no se cuestione el proceso ni las condiciones que dan lugar a esa violencia. Porque realmente lo que supone esta situación es que permanece una gran impunidad y una gran invisibilidad. Hay muchos casos que no salen a la luz y los que salen a la luz, lo vamos a ver, no siempre terminan en una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos que han dado lugar a ese salir a la luz, a esa denuncia o a ese conocimiento. Por lo tanto, si hay impunidad y hay invisibilidad, no hay sanción, no cambian las circunstancias, no hay impacto social y toda la violencia continúa igual que estaba. Entonces, este es un poco el ciclo que vemos cuando hablamos de violencia construida sobre esa referencia, digamos, cultural de la normalidad. Y lo que es muy importante es que seamos conscientes que esas referencias culturales y sociales que están en quienes generan la violencia, en la parte que utilizan la violencia para corregir la desviación, son las mismas referencias sociales y culturales que están en las personas que tienen que responder ante la violencia de género. Los profesionales, las profesionales, no somos gente de otro país, de otra cultura, de otro planeta, de otro universo. Somos las mismas personas. Tenemos los mismos estereotipos, tenemos los mismos prejuicios, tenemos las mismas referencias para actuar con un determinado planteamiento o sin ese determinado planteamiento. No estamos obligados, como no está obligado el maltratador a ser maltratador. La cultura es una referencia, no una imposición. Tú te posicionas ante las referencias culturales. Aquí puede haber toros en la feria del Corpus y yo no voy a los toros. No me gustan. Pero la hay. Pero yo me posiciono ante la referencia cultural. A mí nadie me obliga a ir a los toros, ni me obliga a ir al ferial. Y si voy al ferial no me obligan a montarme en la noria, por muy grande que sea. Sino que son elementos típicos de la cultura, de la manifestación de la cultura en esa expresión de lo que es la feria, pero no es una imposición, no es una obligación. Y quien lo hace tampoco está alienado, sino que toma decisiones activas para llevar a cabo ese tipo de conducta. Por lo tanto, vemos que esa situación, cuando se mantiene en el tiempo, genera una gran desorientación y genera además una gran frustración en quien sí está viviendo la violencia de manera directa y muchas veces en quienes estamos trabajando para acabar con la violencia. ¿Por qué? Porque de esos 600.000 casos de violencia de género que hay cada año en España, realmente se denuncia una parte mínima, aproximadamente un 20-22%, que son 126.000 denuncias, y de las 126.000 denuncias se condenan aproximadamente 28.000 casos cada año. Es decir, que de los 600.000 casos realmente se condena el 4,8%. Es decir, la sensación, la realidad, no una sensación, es una clara percepción, es que el maltrato es impune. Un maltratador no se siente cuestionado por el sistema. No se siente cuestionado. Sí, no piensa que le vaya a pasar algo. No tiene referencia para que pueda pensar que le va a pasar algo. Él sabe que puede gestionar la violencia jugando con él la fase del ciclo de afecto, de perdóname, no me va a pasar más, que tenía mucho miedo, es que yo pensaba que me quedo sin ti, me muero, es que yo te quiero tanto. Sí, tiene argumentos y elementos como para hacerle pensar que no le va a ocurrir nada. Y es verdad que le va a ocurrir, que la probabilidad de que le ocurra es bastante baja. Luego al final vemos cómo esa construcción social hace que el maltratador, que es el gran responsable de los hombres, como hombres somos utilizados por los maltratadores para ejercer la violencia, porque ellos hablan en nombre de los hombres. Una de las mayores críticas que se hace a la ley integral contra la violencia de género es que es una ley contra los hombres, que rompe con la presunción de inocencia de los hombres. Y no es verdad, pero juegan con la idea de que somos todos los hombres cuestionados por el hecho de que haya hombres maltratadores. Yo no me siento cuestionado como hombre por una ley que va contra los hombres que ejercen la violencia. Se sentirán cuestionados los hombres que ejercen la violencia, o deberían sentirse cuestionados por ello. Pero para ellos es muy interesante, para ese posmachismo que responde con la confusión, es muy interesante vincularlo todo a los hombres para hacer referencia a una injusticia y para que en nombre de los hombres haya respuesta de manera generalizada, que es lo que de alguna manera estamos viendo en la forma de alimentar el machismo actual, que no es solo con una manifestación explícita de crítica directa hacia las mujeres y lo de las mujeres, sino jugando con la confusión, con que esto es un ataque al orden, a la familia, a los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre maltratador sigue siendo el gran invisible y, de hecho, fijaos cómo, según los datos de Naciones Unidas, los homicidios a nivel mundial están disminuyendo en circunstancias complejísimas, como es el narcotráfico, como es el crimen organizado, como son los conflictos armados en determinados países, como son los grupos terroristas. Todo eso es complicado, lo hemos visto por desgracia estos días, que es muy complicado abordar esa violencia. Bueno, pues con todo lo complicado que es, con todas las referencias internacionales que tienen de crimen organizado, de tener ciertos reductos prácticamente inabordables desde el punto de vista de la acción policial,
y de la justicia, pues a pesar de eso estamos consiguiendo disminuir los homicidios a nivel mundial. Pero en cambio la violencia de género, los homicidios por violencia de género, no estamos consiguiendo disminuirlos, en más están aumentando. Si el crimen que ocurre como consecuencia de una estructura organizada en diversos países del mundo al cual más lejano, se está resolviendo. El crimen que se produce en la puerta de al lado no se está resolviendo, no se está evitando. Y claramente está influido por esa construcción cultural que es común a cualquier lugar del planeta. Esa violencia machista, ese machismo, esa desigualdad está en cualquier rincón del planeta. No hay ni un solo país donde no haya machismo. Y los datos de la OMS son muy gráficos porque incluso en nuestro mundo occidental, que es donde son más bajos, es un 24%. La media a nivel mundial un 30% de prevalencia de la violencia de género. Pero esa es la situación que está, y en esa situación vemos como la práctica a la hora de responder pues es muy deficitaria. Hemos dicho al principio que se condenan solamente un 4,8% y se diagnostica y por lo tanto no se trata adecuadamente en un 2,5%. Y si la respuesta institucional formal especializada llega donde llega, es decir, hasta un 4,8% o un 2,5%, es muy difícil que esa realidad, que no solo es una realidad ocultada por las circunstancias, sino que es una realidad construida sobre la estructura de convivencia, pueda ser modificada. Muy difícil, porque no es que la estemos tapando con elementos accesorios, no es un cambio climático, no es la globalización, no es los flujos migratorios que están generando ahora espacios difíciles de abordar, no, es que es nuestra propia esencia la que está haciendo que eso permanezca oculto y que permanezca ocultado, como estamos viendo, por las propias circunstancias. Por lo tanto, realmente tenemos que pensar que la verdadera enfermedad, el verdadero problema, no está en cada uno de los casos, en esos 600.000 casos, ni esos 70 que matan, sino que es la propia sociedad la que está enferma de desigualdad, de injusticia, en definitiva de machismo, que es lo que se supone. Y ese machismo es el que tendríamos que abordar, porque su peso y su capacidad es muy importante. Fijaos que cuando hablamos de una conducta violenta, la persona que la lleva a cabo no está al margen de lo que es el entorno social y cultural. El modelo ecológico, que conocéis perfectamente, influye en la, razón que lleva a la persona a actuar de manera violenta en ese objetivo, influye en la motivación y ese significado para que un hombre entienda que la violencia se puede utilizar para conseguir determinados objetivos, eso lo marca la referencia cultural, el género. Cuando hablamos de perspectiva de género hay otros elementos, hay otros componentes, culturales que lo generan, pero aquí estamos hablando de esa capacidad de condicionar y de justificar y de actuar en nombre de una serie de valores, de elementos que se consideran necesarios, adecuados, oportunos para articular esa convivencia y esas relaciones de pareja. Por eso, cuando hablamos de cultura y de cultura machista, de patriarcal, etcétera, etcétera, no solo tenemos que pensar en la potencia o en la fuerza de la cultura en cuanto a que condiciona conductas. Eso es muy importante, porque lo que ocurre por esa influencia cultural. Pero sobre todo, lo importante de la cultura es la capacidad de dar significado a la realidad, porque la realidad es la que es, pero el darle un significado u otro condiciona por completo la respuesta. Cuando decimos no se le puede pegar a otra persona porque eso es un delito de lesiones, eso está bien, pero la cultura dice no, pero si le pega a tu mujer es algo que puede ocurrir porque ella habrá hecho algo, porque es bueno para la familia, para que los hijos tengan una buena... Es decir, ya le da un significado diferente. El hecho es el mismo, el significado es distinto. Y fijaos gráficamente aquí, un poco así relajándonos, fijaos cómo en términos de salud además y enfermedad, fijaos cómo incluso durante muchos años, todavía hay problemas en los desfiles de modelos, como la extrema delgadez, la anorexia, y esto es un desfile de modelos, no estamos hablando de un centro hospitalario, se consideraba incluso como un elemento estético. Es decir, el significado que se le daba a un problema de salud era algo completamente distinto. No solo no es un problema de salud, sino que pasa a ser un elemento estéticamente valorable, socialmente aceptable. En cambio, cuando esa situación la comparamos, por ejemplo, con una situación que está produciendo últimamente con los hombres, que es la de los fofisanos, lo que sí es claramente un problema de salud o relacionado con un problema de salud, como puede ser el perímetro abdominal con la grasa, pues al final se convierte en un elemento estético de reconocimiento y aprobación. Porque los hombres, bien, el abdomen de los hombres, por lo visto últimamente, es en la pera, es decir, o puede ser una tableta de chocolate o puede ser chocolate a la taza, pero al final el caso es que el abdomen siempre está en su sitio y siempre está bien. Pero es una tontería, pero fijaos cómo el significado que se le da a una cosa y a otra
un problema de enfermedad se presenta como algo estético y un problema que puede estar relacionado con la enfermedad se presenta como algo valorable en ese varón maduro, en ese varón, digamos, atractivo, en ese varón que es un poco referente, ¿no? Entonces, vemos que el significado es el que marca un poco la pauta. Y en violencia de género, cuando hablamos de estas características, vemos, ya un poco por romper todos los estereotipos que hay alrededor de ella, vemos que la propia OMS dice en sus estudios y trabajos que las lesiones no son el problema más grave. Es decir, cuando un profesional o una profesional de la sanidad está esperando a identificar a una mujer maltratada con el ojo morado, que se olvide. Primero, porque no es frecuente. Y segundo, porque cuando sea frecuente o cuando ocurra, no va a ir al médico en esas circunstancias. Irá después de que se quite el morado. Porque sabemos que lo habitual en violencia de género no sea ese golpe, sino incluso cuando los maltratadores golpean habitualmente, dirigen los golpes al tronco y a la cabeza, porque la ropa y el cabello cubren las lesiones, y va a ser muy difícil que vaya la mujer con el ojo morado, primero porque no se lo habrá hecho posiblemente, y porque si algún día se lo hace, probablemente, como digo, irá, digamos, cuando se le quite el morado. Realmente estamos hablando de una situación de salud. Los datos luego, si hace falta, los dejo para que podáis utilizarlo, pero los datos de la OMS habla de un deterioro de la salud importante, que requieren asistencia sanitaria en un porcentaje alto y que la afectación por la cultura en cuanto a la percepción de la salud y en cuanto a la respuesta por parte de los equipos sanitarios. Por eso es muy importante, hay varios datos, pero este es el que más me quiero destacar, que es un estudio en el que demostraba en Estados Unidos que el 44% de las mujeres que habían sido asesinadas por violencia de género al menos habían pasado una vez por urgencia durante los 2 años previos. En Estados Unidos, con el sistema sanitario básicamente privado que existe en el país. En España podemos decir que el 100% de las mujeres asesinadas ha pasado al menos una vez el año anterior a su homicidio por un centro de salud. Probablemente no vinculado directamente, ni siquiera ella consciente, con la violencia de género que estaban sufriendo. Pero seguro que ha pasado, de alguna manera, con elementos y síntomas relacionados con la violencia de género. Seguro. Al menos una vez durante el año previo, y yo incluso me atrevería a cortarlo, pero bueno, ahora tenemos que estudiarlo, durante el año previo, una vez, como mínimo, antes de ser asesinada. Y esa es la realidad y esa es la posibilidad, la potencialidad que tenemos, como muy bien se han apuntado, para abordar la respuesta ante la violencia de género de una manera diferente, conociendo sus manifestaciones y conociendo sus síntomas, porque es la única forma de llegar a diagnosticarla. Porque su característica, por eso cuando dicen, no, yo es que no prefiero no dar el parte de lesiones, porque si doy el parte de lesiones, pues al final su marido se cabrea más. Mira, la violencia de género es una violencia cíclica de intensidad creciente, va a más, siempre. No cada día va a más, pero cuando tú analizas con cierta perspectiva, una mujer, cuando le preguntaba yo a las mujeres, bueno, su marido le pega lo normal, ¿qué es lo normal? Y lo normal al principio era un empujón, un bofetón, y después era una paliza, y después una paliza más intensa, etcétera, etcétera. Pero era lo normal, va incrementándose. Y esa velocidad, digamos, que va adquiriendo, al final va produciendo un deterioro de la salud cada vez más difícil de ser, digamos, identificado como tal, y cada vez para la mujer más difícil de expresarlo como tal. Por lo tanto, va manteniéndose en el tiempo y va produciendo todo el deterioro que vamos observando, ¿no? Y ese deterioro es lo que la OMS recoge en su último informe sobre violencia, que fue de 2013, el último informe mundial, cómo produce alteraciones psicológicas, alteraciones físicas y además todo lo que es la respuesta emocional ante la situación que está viviendo, que termina en la posibilidad no solo del homicidio por muerte, por asesinato, sino por el suicidio o por complicaciones de patologías, porque por ejemplo sabemos, el último estudio que se hizo en España, la macroencuesta de 2015, recoge que la incidencia de violencia de género estaba alrededor del 13% al año en mujeres, y en mujeres con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional era el 23%. Es decir, cuanto más dependencia, pues hay más libertad, más tranquilidad para ejercer la violencia, y eso facilita la aparición de complicaciones que se pueden producir o que pueden dar lugar a muertes derivadas de complicaciones de procesos previos, pero motivados por la violencia. No es un suicidio, no es un homicidio directo, pero sí puede haber ahí una vinculación en el desencadenante de esa muerte a través de la violencia que ha existido. Por eso es muy importante que sepamos y conozcamos la realidad de la violencia de género tal y como se manifiesta.
Por supuesto su plano social, que es lo que estábamos comentando, pero luego cómo repercute directamente sobre la salud como consecuencia de esas características cíclicas de intensidad creciente que significan continuidad en el tiempo. Y Bertillon era muy gráfico. Yo siempre utilizo esta frase porque él la utilizaba para la investigación criminal, pero se puede aplicar para cualquier ámbito de la vida. Él decía que solamente se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en la mente. Si no tenemos en la mente cómo es la violencia de género, qué factores influyen sobre ella, cómo reacciona una víctima ante la violencia de género y sobre todo cómo se manifiesta en la víctima esa violencia de género, pues difícilmente vamos a diagnosticar. No solo la vamos a detectar, es que ni la vamos a detectar. Entonces hace falta conocer ese impacto en la salud de la violencia de género, que es un impacto continuado a través de un doble mecanismo, el mecanismo de la acción, de las agresiones puntuales y de la exposición, de vivir en ese ambiente generado por el agresor de amenaza, de crítica, de rechazo, de humillación, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar rápidamente, porque no quiero alargarme mucho, pero sí que tengáis la referencia y luego si necesitáis pues la vamos ampliando. Vamos a presentar las dos situaciones características en la violencia de género cuando hablamos de una relación basada en esa continuidad. Va a haber lesiones agudas como consecuencia de la agresión, del impacto directo, y van a ser de carácter físico y de carácter psicológico. Cuando hablamos de lesiones físicas agudas, de lo que produce una agresión por violencia de género, como os decía, lo primero es que no suele haber una expresión en forma de hematoma en el ojo, hematoma en la cara, como esa imagen que de vez en cuando aparece en los medios de comunicación y que existe, pero es poco frecuente. Lo habitual es que el agresor aprenda a agredir, como te dicen las mujeres. Mi marido ha aprendido a agredir y me pega, pero no me señala. Y no me señala significa que yo salgo a la calle y nadie me identifica como una víctima de violencia. ¿Por qué? Porque dije los golpes al tronco, lo que es tórax, abdomen y espalda, y a la cabeza. De manera que la ropa o el cabello cubre esas lesiones. Y luego, sí es interesante a la hora de hacer una exploración y diagnóstico, la diferente data, porque el tipo de lesiones no es característico. Hay hematomas, hay arañazos, hay escoriaciones, hay heridas a veces, heridas superficiales, no suele ser una característica. La más frecuente, que aparecía un 16%, según un estudio muy amplio que hizo en Estados Unidos, era la rotura de tímpano, como consecuencia de un bofetón en la zona auricular, pero ni siquiera es algo, digamos, que aparezca con esa frecuencia en nuestro ámbito. Pero es lo que hablaban. Es decir, las lesiones en sí mismas no nos van a decir gran cosa, ¿no? Ahora, la localización y luego la diferente data, y si es una violencia cíclica que se va repitiendo, conforme analizamos o examinamos a una mujer después de un tiempo, vamos a encontrar hematomas amoratados, rojos, recientes, con otros azulados, con otros verdosos, con otros amarillentos. Y cuando tú estás explorando, a mí me ha pasado de estar explorando a una mujer con los golpes en la espalda y en el tórax y decir, bueno, y este hematoma que tiene aquí azulado, ¿no? Y se así dice unos 6-7 días, verdoso unos 10-12, amarillento 15, y dice, ¿y este hematoma que tiene aquí amarillento? Ah, no, eso fue la semana pasada, eso ya lo he perdonado, eso no le haga usted caso. Y ellas mismas te lo dicen, eso ya no vale. Vale lo último, que es lo que me ha pegado porque se ha pasado, porque no tiene motivo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de evolución en diferentes datas es muy significativo de las lesiones físicas cuando estamos en una situación de violencia. Cuando hablamos de situación aguda desde el punto de vista emocional, es muy importante que conozcamos la diferencia al principio del inicio de la violencia, que suele ser una fase de shock y generalmente caracterizada por la ansiedad. La mujer, cuando vive la agresión, pues entra en shock, como es posible que mi marido, mi pareja, mi Paco, tal, me haya pegado, y lo vive con ansiedad. Porque luego, al final, lo contrario, lo que vemos es una depresión. Pero en las fases iniciales, cuando la violencia está iniciándose, sí hay un cuadro reactivo ansioso más característico y generalizado por el shock, la negación, el aturdimiento, el no darle credibilidad. Por eso es muy difícil fijar los recuerdos en estas circunstancias. Por eso cuando van a declarar al juzgado, dice, a ver, señora, aclárese usted, que no se aclara, que ahora dice una cosa, ahora dice otra, dice que mañana, que fue tal, y eso parece que se lo está inventando. Dice, no, es que se lo está inventando sobre la marcha, y no se lo está inventando. Es parte de la reacción ante la violencia que ha vivido, no solo que ha sufrido, sino que la ha vivido. Y eso es lo que genera esa falta de estructuración de la experiencia en muchas de estas mujeres. Por lo tanto, la fase psíquica aguda, es decir, la reacción emocional tras la agresión, será mucho más marcada cuanto más cerca estemos de la agresión. Si acude una semana después, esto va a estar muy disminuido, pero si acude al día siguiente o el mismo día, va a estar muy marcado. Y después va evolucionando el tiempo y va cambiando. Cuando hablamos de lesiones o alteraciones físicas crónicas, es decir, cuando una mujer lleva ya mucho tiempo en violencia de género,
Los estudios de la OMS, con los de Campbell, hablan de un cuadro generalizado caracterizado por la suma de lo que son las agresiones repetidas, el estrés crónico mantenido. Y por eso aparecen dolor en las zonas habitualmente de golpeo, como es la espalda y la cabeza, alteraciones neurológicas tipo parestesias, tipo mareos, tipo incluso pérdida de conocimiento. Todo eso forma parte de lo que es la estructura del cuadro a largo plazo. Aparecen alteraciones gastrointestinales, colon irritable, generalmente es la suma de estrés crónico muy intenso con los golpes y los traumatismos recibidos. Hay una disminución del sistema inmune con infecciones de repetición, y eso pues hace que la evolución no sea, digamos, adecuada incluso bajo tratamiento. Todo esto influye sobre patologías que pueda tener la mujer de otra naturaleza, una diabetes, una hipertensión, cualquier cosa va a hacer que evolucione mal su cuadro, su patología, su enfermedad de base, y tenemos que conocerlo, porque a veces parece que la mujer no está colaborando en el tratamiento, o que está saltándose la medicación o la dieta, cuando puede ser perfectamente consecuencia de la violencia. Es muy importante que en el plano genitourinario hagamos incidencia, porque los estudios también indican que donde hay violencia de género, en el 40-45% se producen el tipo de agresiones sexuales que hemos visto en la sentencia. Los maltratadores obligan a sus parejas a tener relaciones sexuales como ellos digan, cuando ellos digan. Y eso genera una serie de alteraciones a nivel genitourinario basadas también en el componente traumático y en el componente de estrés crónico con déficit inmunitario, también en elementos, digamos, conductuales, como muchas veces utilizan algunos agresores el hecho de la promiscuidad y el consumo de prostitución para humillar a la mujer. Me voy con otra mujer, tú no vales en la cama, contigo no siento nada, me tengo que ir con otras. Todo eso es para machacarlas, para hundirlas en esa situación de control y de menosprecio que va generando, pero al final tenemos toda una serie de alteraciones basadas en ese componente traumático más en el estrés crónico. Y cuando ya nos vamos a largo plazo en el plano emocional, hemos visto a corto plazo agudo en lo físico y en lo psicológico, hemos visto ahora mismo lo crónico en el plano físico, y a largo plazo se produce lo que Leonor Walker describió gráficamente como el síndrome de la mujer maltratada, que era baja autoestima, depresión, ya estamos hablando de depresión, reacciones de estrés, sensación de impotencia, pero que desde el punto de vista clínico, porque esto es un cuadro descriptivo psicológico, desde el punto de vista clínico, el cuadro que más se ajusta a esa realidad es el estrés postraumático. Hay situaciones de evitación, situaciones de reexperimentación, todos los elementos suelen aparecer, y conviene, en este caso, que derivemos a salud mental o a algún tipo de atención psicológica y social para que puedan ir abordando esta situación. Luego vemos que estas son las características que van a tener las mujeres en el 90 y tantos % de las veces que se presenten, las mujeres maltratadas que se presenten en nuestras consultas o en nuestros centros. Esto es lo que tenemos que buscar, y sobre esto es lo que hay que hacer el diagnóstico diferencial, no sobre el hematoma. Porque, como muy bien ha explicado Anabel, no hay perfiles ni hay cuadros característicos exclusivos de la mujer maltratada, sino que es la interacción de esta realidad con todas las circunstancias que envuelve. Y cuando analizamos qué nos dicen las mujeres maltratadas en la macroencuesta, vemos que efectivamente los elementos emocionales son los más destacados y los que aparecen claramente aumentados en las mujeres que sufren violencia, y lo hacen más cuando esa violencia es en el último año. Porque cuando se hace la macroencuesta hay tres grandes grupos de población: las mujeres que no han sufrido violencia en ningún momento de su vida, las que la han sufrido en algún momento de su vida pero no en el último año, y las que sí lo han sufrido en el último año. Resumiendo un poco esa tabla, vemos que cuando comparamos los síntomas psicológicos y comparamos los tres grupos, es lo que más caracteriza la violencia de género. Es más, si nos vamos a los síntomas físicos, vemos que las mujeres que no han sufrido violencia tienen menos síntomas físicos que las que han sufrido violencia de género, pero la diferencia entre las que la han sufrido en algún momento de su vida y las que la han sufrido en el último año es mínima. Prácticamente es igual, porque son más secuelas que elementos agudos, graves o significativos como para que las mujeres lo reconozcan como un problema. Es decir, la lesión del puñetazo, el hematoma, el golpe, eso cura rápido, entre comillas, y eso se pasa pronto. Mientras que esa secuela del estrés crónico, las dolores de cabeza, de espalda, cuando quedan en el último año, y bueno, quedan en el último año porque vienen de todo lo sufrido anteriormente. Luego lo físico,
no nos va a decir mucho, salvo su presencia y su relación causa-efecto, etcétera, etcétera. Pero fijaos que en lo emocional estamos viendo que las mujeres que han sufrido violencia en algún momento de su vida, no en el último año, ya tienen una diferencia muy importante respecto a las que han sufrido, las que no han sufrido violencia. Pero es que las que lo han sufrido en el último año también tienen una diferencia respecto a las que lo han sufrido, pero no en el último año. Luego, es importante que a la hora de aproximarnos a una posible mujer víctima de violencia de género, una posible paciente, pues lo hagamos teniendo en cuenta que el plano físico está, pero que lo que más marca esa diferencia, lo que más nos puede ayudar en un momento determinado a seguir avanzando en el diagnóstico es la respuesta emocional. Y todo eso se traduce además luego en esa continuidad en violencia sobre los hijos y las hijas. Yo quería mencionarlo porque estamos hablando de que en España, y con la última encuesta ya probablemente ha aumentado, es decir, estaremos hablando de 900.000 como poco, en España, según los datos objetivos que cuantificó, que fue la de 2011, en España 840.000 niños y niñas están viviendo en hogares donde los padres maltratan sistemáticamente a las madres. Eso es el 10% de nuestra infancia. 10% de nuestra infancia. Cuando luego nos preguntan que cómo es posible que exista violencia en parejas adolescentes, pues tenemos una cultura machista, tenemos estereotipos en los medios de comunicación, tenemos juegos de ordenador que potencian la violencia y tenemos al 10% de la infancia metido en casas donde los padres normalizan la violencia, ellos ejerciéndola y ellas entendiendo que eso forma parte de la normalidad. Con esa implosión en elementos, digamos, que generan violencia, es muy difícil erradicar la violencia porque luego hagamos una campaña o porque luego salga un famoso diciendo no maltrates. Es muy difícil porque forma parte de la normalidad e incluso de la identidad. Por lo tanto, tenemos, y ya termino, tenemos que cerrar esta violencia, tenemos que encerrarla y tenemos que hacerla con esa doble perspectiva, con la perspectiva de la acción y con la perspectiva de la prevención. La prevención a largo plazo es necesaria, pero al mismo tiempo actuando sobre la realidad. Y actuando sobre la realidad significa actuando para sacar más a la luz la realidad que todavía permanece oculta. Si esperamos a que solamente sea la prevención la que modifique la realidad, el daño y el componente, digamos, de interacción que va a haber entre la acción va a ser tan complicado que es muy difícil que la prevención pueda abordar una solución exclusivamente sin una acción. Por lo tanto, la acción es fundamental, lo es por cuestión de justicia, entre otras cosas, pero lo es fundamental para que sirva como argumento y referencia para la prevención. Cuando confiamos en la respuesta, la prevención siempre es mucho mayor. Cuando la respuesta judicial es buena, la gente denuncia más. Cuando la respuesta sanitaria es buena, la gente acude más a los servicios sanitarios. Por lo tanto, es fundamental hacerlo y hacerlo con especificidad e incluso con especialización. Porque probablemente os hayan dicho en alguna ocasión que eso de que todas las violencias son importantes, que por qué tenemos que detenernos solo en la violencia de género contra las mujeres, por qué no abordamos el tema de la violencia contra los ancianos, contra los menores, que los hombres también sufren violencia, que las mujeres también son maltratadoras. Claro, es verdad, y es importante hacer cosas, pero cada una con sus características y sus elementos. A nadie se le ocurre tratar la hepatitis C como si fuera hepatitis B, ni a nadie se le ocurre tratar la hepatitis infecciosa como si fuera hepatitis metabólica, ni la metabólica como si fuera tóxica. Cada una de las hepatitis, siendo todas hepatitis, siendo todas importantísimas, siendo todas fundamentales, requiere su actuación. Y de hecho, cuando tú vas por ciudades, esto fue en Madrid, ves que hay campañas específicas contra un tipo de hepatitis. Y nadie levanta la mano diciendo, oiga usted, hepatitis C sí, pero ¿y la B? Que es lo que nos dicen en las conferencias cuando hablamos de violencia de género. Yo nunca he estado en una conferencia sobre cardiopatía y alguien levanta la mano al final, sí, mucha cardiopatía, pero no ha dicho usted nada del hígado. Digo, pues no, porque hemos hablado de hepatitis y hemos hablado precisamente de cardiopatía. Si hoy estamos hablando de violencia de género, claro que hay otra violencia. Pero nadie está hablando ahora de violencia del narcotráfico después de los atentados de París, ¿no? Está hablando de violencia terrorista y violencia terrorista yihadista. Y si pueden, le ponen el salafismo. Y si pueden, lo vinculan con Siria. Y todo cada vez más reducido. ¿Por qué? Porque es la forma de resolver el problema. Tratando las causas y las circunstancias específicas de esa violencia. Por lo tanto, mezclar las violencias es, o lo hace la gente que no quiere hablar de violencia de género. Yo llevo 30 años trabajando esto. Nadie nunca ha hablado de otra violencia hasta que no se ha hablado de violencia de género. Y no lo hacen para hablar de la otra violencia, sino para que no se hable de violencia de género. Esa es un poco la respuesta que hay del postmachismo. Y además, hace falta hablar de todas las violencias, pero sin confundir, sin mezclar. Igual que el tratamiento de la hepatitis C no se confunde ni se mezcla con el de la hepatitis B.
Entonces son situaciones distintas que tenemos que abordar para hacer un buen diagnóstico diferencial. La violencia de género tiene sus causas, sus circunstancias, sus elementos sociales e individuales diferentes al resto de otras violencias. Si no lo abordamos como tales, fracasaremos. Seguro, fracasaremos. Podemos hacer tratamiento paliativo, como si a la hepatitis lo tratamos con dieta, con vitaminas, con elementos que faciliten